Mateo, capítulo 24, verso 24. Verso 7, Mateo 24, verso 7. Estamos en nuestra serie Conociendo los tiempos. Ese es el título de nuestra nueva serie, Conociendo los tiempos. Una serie pues profética. Estamos viendo todo lo que está escrito en la palabra de Dios concerniente a los últimos días, a los últimos tiempos. Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con las señales ahora de los últimos tiempos que la palabra de Dios nos está hablando. Y hoy es nuestro tema número 6 de esta serie. Y el tema es pues pestes, hambres, terremotos. Así es de que vamos a introducirnos en la palabra de Dios y vamos a entender cuáles son esos tiempos que estamos viviendo ahora. Si nos hallamos ya en el final de los tiempos, o qué es lo que nos dice la palabra de Dios y qué es lo que nos está diciendo todas las cosas que están sucediendo ahora. Dice el verso 7, no sé si lo tienen todos ya. Dice así la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y añade, y habrá, ¿qué más? Hambres. ¿Y qué más habrá? Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pueden ocupar sus lugares. Ya oró nuestra hermana por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Mire, gracias a Dios, porque nos permite la palabra de Dios conocer, entender los últimos días. Esta serie se llama Conociendo los tiempos porque ha habido muchas personas que se han atrevido a dar fechas del regreso de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que no hay fecha detallada, no hay hora, no hay día, no hay mes, no hay año en el que el Señor diga van a suceder estas cosas. Pero nos dejó señales, nos dejó cosas a las que ponernos atentos, estar alertas y nosotros considerar, oílo bien. Por eso es necesario, por eso Cristo le decía a los discípulos, para que nadie los engañe, porque el engaño va a ser una de las señales que se iban a dar, y hoy vemos la cantidad de engañadores que existen en el mundo cristiano. Hoy el mundo, fíjese, el mundo está atento a lo que está pasando. Si usted tiene en su televisión canales como History Channel, Discovery Channel, canales que tratan de entender o dar una explicación de por qué está pasando lo que está pasando, por qué tantos terremotos, por qué las hambrunas, por qué la aparición de nuevas enfermedades, cómo es que los terremotos han subido de intensidad cada vez, y no solamente de intensidad, sino en número, en cantidad, y tratan de dar explicaciones cuando la iglesia las tiene, las respuestas a todas esas interrogantes que ellos tienen. Pero qué increíble que en vez de que se aproveche, por ejemplo, el tiempo en televisión que tienen los del canal de enlace para agarrar la palabra de Dios y decirle al mundo qué es lo que está pasando, decirle a todo ese grupo de personas que quiere saber por qué, que alguien se pueda parar ahí, agarrar la palabra de Dios y decirle a toda esa gente que los ve, estamos viviendo los últimos tiempos, porque la palabra de Dios dice esto y esto, se están dedicando a pedir dinero. Y qué increíble que sean ellos los más preocupados por las cosas que suceden ahora que la misma iglesia. La iglesia vive despreocupada. La iglesia vive ajena a lo que está aconteciendo ahora.
La iglesia vive preocupada en sus propias actividades. La iglesia se ha llenado de actividades. Todas las iglesias quieren tener actividades para tener a la gente haciendo algo. Pero no se trata de eso. No se trata de tener a la gente activa nada más, sin entender lo que está diciendo la palabra de Dios. Y tampoco conocer los tiempos que estamos viviendo. Y que es triste que tenga la gente que acudir al mundo a saber qué es lo que está pasando, en vez de que el mundo venga a la iglesia y saber qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos, hermanos, que considerar nuestra posición de que tenemos como iglesia que despertar, que levantarnos, porque de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a las cosas que se están observando, estamos 100% seguros que estamos viviendo ya los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Desde los tiempos del apóstol Juan, él decía, hijitos, ya son los últimos tiempos, hace 2000 años. Nosotros ya en el 2016, si ellos vieran lo que estamos viendo nosotros, ellos se espantarían. Si Juan, si Pablo, si Pedro pudieran ver lo que está pasando y lo que estamos viendo ahora, hermanos, se espantarían. Si ellos consideraban ya los últimos tiempos, en la época en que ellos vivieron, imagínense si ven lo que ven ahora, cuánta homosexualidad, los chamacos quitándose los pantalones en el metro, hace 15 días, andaban ahí en el metro quitándose los pantalones, exhibiéndose, ahí parecían chorizos mal amarrados. Ojalá, bueno, una vergüenza a la vista. Pero fíjese hasta dónde está llegando el mundo. El mundo se está desnudando. Ya no hay pudor, ya no hay moral. Si ellos pudieran ver las manifestaciones y las marchas gays, si ellos pudieran ver la inmoralidad con la que se vive hoy, todo lo que sucede en la televisión, cómo ha cambiado la música de lo que ellos veían en sus tiempos y lo que ellos podían escuchar, musicalmente hablando, que ellos pudieran ver lo que se canta, lo que se ve, los shows que se dan. Imagínense, ahora no sé qué grupo es el que está dando ahorita una gira en América, creo que es Iron Maiden. Hermanos, apenas llegaron a El Salvador ayer, al país de El Salvador, nunca habían estado ahí, es la primera vez que están. O sea, grupos que están completamente en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Ellos tienen otros motivos y comenzaron a dar una gira por toda América. Van a venir a México. Imagínense los apóstoles ver todo eso. ¿Se van a querer morir otra vez? O siéntelos usted a ver el canal de Enlace. Imagínense, ellos dando su vida, ellos escondiéndose para que no los mataran, porque ya ve que, por ejemplo, a Esteban lo mataron a pedradas, o a Pablo dicen que lo decapitaron. O sea, imagínense, ellos que dieron su vida para seguir predicando la palabra de Dios, siéntelos a ver el canal de Enlace, para ver un tipo ahí solamente con la Biblia de adorno, diciéndole a la gente, si quieres que tus problemas cambien, trae tu dinero al altar. Ven y pacta con Dios. Eso de los pactos con Dios es una blasfemia. El hombre, ¿quién es para hacer pactos con Dios? ¿Quién? El único que hace pactos es Dios. Él es el que los hace. Dios hace pactos con el hombre, pero el hombre que haga pactos con Dios, ¿de dónde lo sacaste? Ya pacté con Dios. Yo ya pacté con Dios. ¿De dónde sacaste eso? Entonces imagínense, y nos estamos nosotros yendo junto con el mundo a sus modas, a la forma en la que se vive, sus diversiones, sus filosofías. La iglesia se está dejando arrastrar, llevar por la inmoralidad sexual, por todo lo que está sucediendo ahora. La iglesia, mire, está siendo jalada. Hágase cuenta que un imán está jalando la iglesia. La iglesia todavía hay quienes se resisten a seguir al mundo.
No améis al mundo, dice la palabra de Dios, ni las cosas que están en el mundo. O sea, la palabra de Dios es clara en eso. Nosotros no podemos seguir tras esas cosas. Y si nosotros estamos siendo observadores de todo lo que está pasando ahora, nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios, la luz de la palabra que nos ilumina y nos da entendimiento de en dónde estamos parados, qué es lo que estamos, dónde estamos exactamente situados, qué es lo que falta nada más. Les comenté que había una vez un hombre que dijo: enciérreme en un calabozo, denme una vela y denme una Biblia, y yo les digo qué tiempos estamos viviendo ahora. Porque la Biblia no es como esa cantante Yuri, que se dice hermana, pero no es hermana. Acaba de hacer un videoclip vestida de egipcia. Y según ella dice que no tiene nada que ver el egipcio. Es una mundanota de primera esa mujer. Esa no tiene nada de cristiana. Ya ve que ella decía siempre vendrán tiempos mejores, y jajaja, y jejeje. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Los tiempos van a ser peores. Pero peores ¿para quién, hermano? Porque hay que saber diferenciar. Porque luego quien se pone el chaleco dice, si la palabra de Dios dice que vendrán tiempos peores, tú también quieres que te vaya peor. ¿Peores para quién? ¿Para quién van a ser peores las cosas? Para los del mundo. Los hijos de Dios viven protegidos por la mano de Dios. Los hijos de Dios viven protegidos. Dice el Salmo, como las gallinas se agarran a sus pollitos ahí debajo de sus alas, así nos cuida el Señor. ¿Siempre vendrán tiempos mejores? Los tiempos van a ser peor cada vez, pero la iglesia está en las manos de Dios. Y ahora nosotros estamos viviendo tiempos, dice la Escritura, peligrosos. El mundo ha entrado mucho ya a la iglesia. El mundo está contaminando a la iglesia. Se acercan tiempos difíciles, muy difíciles para las iglesias cristianas. En Estados Unidos ya hay lugares donde se les está exigiendo a los pastores que no digan que ser homosexual es pecado. Hay iglesias que se dicen cristianas que están casando personas homosexuales, están casando lesbianas, están casando gays. Bueno, ya es un desorden. Es un desorden, hermanos. Y eso solamente nos está poniendo en alerta, en alertas. Desafortunadamente nuestra Ciudad de México ya se dice amiga de este grupo lésbico, gay, bisexual, transexual y ta-ta-ta, y ta-ta-ta, y ta-ta-ta. No es así. No es así, pero aquí estamos viendo nosotros las señales de todo lo que tiene que acontecer y todo lo que tiene que suceder. Y ya hemos visto que van a venir falsos cristos, ya hemos visto que van a venir falsos profetas, que van a engañar a muchos, pero aún no es el fin, decía el Señor. Es necesario que todo esto acontezca y que habrá guerras, rumores de guerras, y dice el verso 7, porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino. Esta es una señal, esto es una señal de las cosas que tienen que suceder antes de que continúe el plan de Dios. La iglesia está esperando el evento glorioso llamado el rapto o el arrebatamiento. Es lo que nosotros como iglesia estamos esperando ahora. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Ahora que termine con esto de Mateo, las señales, ya ve que traje la gráfica donde se ve una línea del tiempo, una gráfica donde comenzó con la reconstrucción del muro de Nehemías hasta la aparición de Cristo en la entrada triunfal, que han pasado 483 años desde la reconstrucción del muro de Nehemías hasta la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.
Pasaron 483 años, 69 semanas que decía la profecía de Daniel que ya se cumplieron. Pero dice la palabra de Dios que se tienen que cumplir 70 semanas. Falta una semana. Y estas semanas son de 7 años. No son semanas de días, son semanas de años. Ahora nosotros nos encontramos en lo que es la era de la iglesia. Falta una semana por cumplirse. La semana 70 de Daniel también muy conocida. Esa semana 70 de Daniel son los tiempos de la tribulación o de la gran tribulación. 7 años donde el anticristo va a reinar, va a gobernar, va a hacer su aparición. Y hermanos, por ahí anda ya ese cuate, yo creo. Solamente está esperando que pase lo que tenga que pasar para que él haga su aparición. Nosotros no esperamos conocerlo. Nosotros no esperamos la llegada del anticristo. Nosotros estamos esperando que Cristo venga en las nubes para arrebatarnos con él en el aire. Pero tenemos que estar conscientes de qué es lo que va a suceder. Y es bueno predicar esto. ¿Por qué? Porque muchos que se dicen cristianos se van a quedar. Muchos que se dicen hijos de Dios no se van a ir con él. Porque vivieron engañados toda su vida creyendo que con solo venir a la iglesia los domingos o solo con hacer aquellas cosas, pero sin abandonar tu pecado, sin abandonar tu fornicación, sin abandonar tu adulterio, sin abandonar tus mentiras, o sea, seguir viviendo una vida de mentira. Y el día que venga el Señor tú te quedes, al menos sabes, al menos sepas qué es lo que tienes que hacer cuando te quedes a conocer al anticristo. En cualquier momento el arrebatamiento se va a hacer presente. Las cosas que están sucediendo allá afuera nos lo están gritando, nos lo están diciendo. La guerra en el Medio Oriente, la guerra de los sirios, la intervención de Estados Unidos, de Rusia. O sea, hay tantas cosas, tantos intereses ahí que se están dando en esta región del mundo, que es increíble que la Biblia ya nos había dicho con cientos de años de antelación cuáles eran esos países que iban a intervenir en la última batalla, que es la Tercera Guerra Mundial. Y no es que se vaya a dar ahora esa Tercera Guerra Mundial, pero simple y sencillamente que estos países ya están ocupando el lugar que Dios dijo en su palabra. Esos países que iban a tener una importancia, una preponderancia en los últimos tiempos. Y entonces estamos viendo al principal país en conflicto, que es Siria. El anticristo parece que va a salir de este país, porque en Daniel dice que es un asirio, y hay quien dice que a la vez va a ser judío, va a llevar sangre judía y que va a llevar sangre musulmana. Va a ser un homosexual, porque la palabra de Dios dice que no va a tener, no va a disfrutar del amor de las mujeres, va a ser homosexual. Pero todas estas cosas que dice Daniel respecto a él, nosotros nos estamos dando cuenta que el escenario, hermano, se está preparando. El escenario está listo para la aparición de este cuate. Se tiene que dar la guerra. Y está sucediendo y se va a dar. Así es que vemos países como Turquía, como Jordania, como Arabia Saudita, que están interviniendo en este conflicto. Y la palabra de Dios dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y lo estamos viendo ahora. Los musulmanes se están matando entre ellos. Eso es increíble. Que los musulmanes entre ellos, que se dicen hermanos, se estén matando. Y el principal enemigo de los musulmanes, que es Israel, ahí está en medio de ellos y está nada más viendo qué onda. Según los musulmanes quieren desaparecer a Israel del mapa, pero resulta que se están matando entre ellos. Los musulmanes se dividen en dos partes, los chiitas y los sunis. Los sunis y los chiitas son dos corrientes en las que se dividen los musulmanes. Los sunis dicen ser descendientes directos de Mahoma, que apareció ya por el año 630 después de Cristo. Y los chiitas dicen que no, que a ellos les corresponde, porque son hijos de Mahoma, descendientes de Mahoma, que aunque sea indirecta su relación con él, dicen que a ellos les corresponde por democracia elegir al nuevo
eh, al nuevo sucesor o a esa persona que va a gobernar el mundo musulmán. Por eso ve que ustedes que se están matando. Los sunnis interpretan el Corán a su conveniencia. Y si el Corán dice que hay que matar a los infieles que no creen en Mahoma, ellos agarran y empiezan a matar a todo el mundo. Los otros leen en el Corán que hay que vivir en paz y que hay que ser pacientes, ellos no se meten con nadie. Pero qué increíble que entre ellos se estén matando ahora. Y ahí están grupos como Hezbollah, ISIS, el Estado Islámico. Están haciendo matanzas por todos lados. Y son de los grupos terroristas más violentos que se conocen en la historia de la humanidad. A esos cuates les da por decapitar a sus prisioneros. Es que son cosas que hay que ponerles atención, porque la palabra de Dios dice que los que no quieran recibir el sello del 666, el sello del anticristo, para que la gente pueda comprar y vender, pero los que no se dejen sellar el 666, ¿cómo van a morir? Y ellos son el único grupo que utilizan esta forma de matar a sus víctimas. Pero para eso, la iglesia ya no va a estar aquí. Pero sí van a estar aquellos que negaron a Cristo, rechazaron la verdad de la palabra de Dios, los que no quisieron saber nada del Evangelio, los que no recibieron a Cristo como el Salvador de su vida, ahí van a estar, hermanos. Nosotros vamos a estar allá arriba, miren, en las bodas del Cordero, bailando, gozando, echándonos un buen buffet allá con el Señor, recibiendo nuestras recompensas, 7 años de pura fiesta, de pura pachanga, allá vamos a estar bailando. Pero la tribulación va a ser para los incrédulos, para aquellos que negaron o no aceptaron a Cristo en su corazón, y ahora van a tener que enfrentar una grave realidad. Y todas esas cosas, ¿para qué son? Para que nosotros observemos, para que nosotros nos demos cuenta cuáles son los tiempos que verdaderamente estamos viviendo. Y dígame usted si no estamos cerca de estas cosas. Por ahí escuchaba un hermano que decía que en Europa se acaban de comprar 250,000 guillotinas, que Estados Unidos compró hace apenas poco 50,000 guillotinas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿A qué se están preparando? Pero vea, mire, por eso nosotros ya nada más estamos viendo. Si a usted le gusta ver las noticias, a mí me encantan las noticias, los noticieros. Yo cada rato veo noticias y ya nada más uno vive pensando dónde va a explotar la siguiente bomba. Y creo que ya estamos inmunizados a los noticieros. Cada día vemos un país diferente con bombas, que si Corea del Norte, que si ya está haciendo pruebas nucleares, que si los chinos ya compraron el portaaviones más grande del mundo, que le caben 30 jets supersónicos. China acaba de comprar el portaaviones más grande del mundo. Que si vemos que explosiones, que guerras, que el holocausto, desde el holocausto nazi, o sea, que son cosas que nos quedan en el recuerdo, la explosión nuclear de Hiroshima, de Nagasaki, nubes del pasado. Pero hermanos, mire, desde entonces el mundo está siendo devastado. Tan solo en los últimos 10 años se han contabilizado decenas de guerras en todo el mundo. Y enciende la televisión, ponte a ver los noticieros y verás una nueva tensión bélica en el Medio Oriente. Están matando a los turistas allá. En Grecia hay problemas también económicos. España tiene unas broncas, economía tremenda. Los catalanes se quieren separar de España, quieren independizarse.
Se levantará nación contra nación. La palabra nación en el griego, es la palabra etnos, étnico. O sea, grupos étnicos que se le van a levantar contra sus propios países. Y mire, ya se quieren separar. Estamos viendo cosas tremendas en el mundo, ataques terroristas. Dice la palabra de Dios, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá guerras y rumores de guerras. Ahora, determine usted, piense usted, ¿cree que con lo que usted ha visto ahora, o está viendo ahora, sea suficiente material como para que usted considere que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Cree que falta algo? 2 guerras mundiales en el siglo XX. Nunca antes había habido una guerra mundial. 2 guerras mundiales en el siglo XX. Ataques terroristas, ataques inmisericordias contra gente inocente. ¿Usted cree, en base a lo que ha visto, que la palabra de Dios dice que habrá guerras y rumores de guerras? ¿Usted cree que ya ha visto suficiente como para determinar, sí, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos? Si usted considera que sí estamos viviendo los últimos tiempos, ¿qué está esperando para prepararse? ¿Qué está preparando para ponerse a cuentas con Dios? La iglesia se tiene que apresurar a vivir una vida de santidad, porque Cristo viene por una iglesia con vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. Dios no viene por una iglesia que tenga sus vestidos sucios. Límpiate en la sangre de Cristo, límpiate en la sangre del Cordero, pídele a Dios que te perdone tus pecados. Si te agarra, te sorprende, dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche, no te vas a dar ni cuenta cuando Cristo haya venido por la iglesia. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando menos veas, ya no está tu mamá, ya no está tu papá, ya no está tu esposa, ya no está tu esposo, tus hijos chiquitos ya se fueron con el Señor. Va a ser un día de caos ese. Póngase tantito a pensar cómo va a estar el mundo cuando se entere de tantas desapariciones. ¿Dónde se fueron? Carlos Trejo va a decir, se los llevaron los fantasmas. Jaime Maussan va a decir, se los llevaron los marcianos. Guerras, siempre ha habido guerras, pero no como las de hoy, que atentan contra la existencia humana. Hay científicos que dicen, están seguros, que si se llegaran a estallar todo ese armamento nuclear que se tiene ahora en el mundo, la vida humana terminaría en 30 segundos. Ese es el peligro de lo que hay ahora, no de las guerras que usted veía antes. El hombre ha creado guerras para exterminarse a sí mismo. Ya ve que los ateos, le he platicado que tengo un compañero ateo, y él acusa ellos no diferencian entre católicos, cristianos, ellos no saben diferenciar. Ellos solamente dicen que por culpa de la religión es que se dan las guerras en el mundo. Como decía Sigmund Freud, la religión es el opio de los pueblos. No, Marx, creo que fue Marx, no me acuerdo quién era. ¿Fue Marx? Fue el marxismo, exactamente. La religión es el opio de los pueblos. Y acusan a la religión, acusan a Dios de las muertes, de las guerras. Pero yo le decía a este cuate, bueno, tú acusas a la religión. Ellos luchaban a lo mejor por una ideología, las cruzadas, la Inquisición española, lo que quieras. Pero ¿cuántos, cómo se dice, regímenes, o ese régimen ateísta, que involucró más de 150 millones de muertes en el mundo, como José Stalin, que mató 33 millones de personas en su régimen, y él era ateo? ¿Qué me pueden decir de Mao Zedong, que mató entre 40 y 70 millones por sus políticas que él manejaba? El ateísmo o gente atea ha sido responsable de guerras y hasta de 150 millones de muertes en todo el mundo.
Así es de que no me vengan a mí con la religión, que por culpa de Dios. No, no es cierto, hermanos. Que estudien, que se den cuenta. Fidel Castro, ¿cuánta gente no mató para llegar al poder? Pero no podemos decir, ¿verdad?, que se salvan. El nazismo, fascismo, el comunismo, son responsables de tantas muertes. Que no les hagan que solamente en el nombre de Dios se dan las guerras. Pero dice la palabra de Dios, vendrán guerras, rumores de guerras, Josué. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dice Lucas 21:11, si me acompañan a Lucas, capítulo 21. Recuerden ustedes que hay tres evangelios que nos hablan de las señales de los últimos tiempos, que son Mateo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo 21. Mire lo que dice el verso 11. Bueno, desde el verso 10. Y verá que Lucas escribió lo mismo. Entonces, 21:10 de Lucas. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes. Aquí la palabra grandes es la palabra en el griego mega, y la palabra terremotos es la palabra en el griego seismos, megaseismos, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Mire cómo encontramos diferentes cosas en cada uno de los evangelios. Aunque Mateo lleva un orden diferente, Mateo dice en el verso 7, y habrá primero pestes. Lucas dice que primero son terremotos, pero Mateo dice habrá pestes y habrá hambres y terremotos, y añade en diferentes lugares. Entonces, mire las señales que nos habla. Habrá pestes del griego loimos, que significa plaga, pestilencia, peste, enfermedades nuevas. ¿Se acuerda de las 10 plagas de Egipto? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda cuál fue la primera plaga que mandó el Señor? A ver, esos teólogos. ¿Cuál fue la primera plaga que se dio ahí en Egipto? Cuando Dios convirtió el agua en sangre. ¿Se acuerdan que los egipcios adoraban el río Nilo? Y lo veían como un dios. Y Dios, mire, convirtió el agua de ese río en sangre. De ahí se derivaron muchas otras cosas. Moscas, piojos, muerte de ganado, ranas. Encontraban ranas hasta en la sopa. Esa sí era sopa de rana. Pero las plagas de entonces no se van a comparar con las plagas que vienen en los tiempos de la tribulación. Pero la palabra de Dios habla acerca de pestes. ¿Cuáles son esas pestes? Epidemias, pandemias, edemias, que son diferentes. Una pandemia, por ejemplo, una pandemia es una expansión de una enfermedad por todo el mundo. Por ejemplo, ¿cuál? Una todavía peor, el SIDA. El SIDA es una pandemia. Antes pensaban que era la enfermedad exclusiva de los homosexuales, porque según se dice que muchos homosexuales iban de vacaciones a África. Allá celebraban sus bodas, allá se iban a casar, allá se iban de luna de miel. De África no se sabe cómo se contagiaron, no se sabe, hermano, no se sabe cómo se contagiaron. Empezaron a llegar a América, a Europa, con el virus del SIDA.
El virus del SIDA ataca todo el sistema de defensa del cuerpo, todo el sistema inmunológico. Si te agarra una gripe, si te agarra cualquier enfermedad, tu sistema inmunológico ya no sirve y hasta una gripe te mata. Es la peor peste, la peor epidemia que se tenga registro en toda la historia del mundo, hermano, el SIDA. Y hoy vemos cosas increíbles que se están dando. Hay cosas impresionantes que están pasando. Pásame la otra imagen. Pero hay muchas enfermedades que se están transmitiendo por medio de picaduras de insectos. La moderna, la actual, el virus del Zika se está transmitiendo por moscos que se creían eran los únicos portadores de esta peste, de esta enfermedad, de este virus, pero se está encontrando el virus del Zika ya en mosquitos comunes. Y ya sabe usted que los mosquitos abundan en las costeras, en las regiones donde hay mucha humedad. A veces tiene sus ventajas vivir en la ciudad, ¿no? Estamos lejos de muchas cosas, de ciclones, de huracanes, de cosas como los mosquitos, que la gente tiene que vivir con su pomada antimosquito allá en esas zonas. Los niños en Brasil están naciendo con cabecitas pequeñitas. Su cuerpo normal, pero unas cabecitas como de pigmeo. Es que increíble. Pero la gente le echa la culpa a Dios. Como todos, ya sabe que cuando a alguno le va mal, ¿a quién le echa la culpa? Si te va mal a ti, ¿a quién le echas la culpa? A Dios. El mundo le echa la culpa a Dios. Los incrédulos, ¿por qué no podemos llamarlos de otra forma? Incrédulos. Los incrédulos le echan de todo la culpa a Dios, de todo. Y si Dios fuera bueno, yo hubiera acabado con el mal. Y si Dios fuera bueno, yo hubiera matado al diablo. Si Dios, espérate, Dios todo. ¿Y tu pecado qué? ¿Que no son consecuencias de tu pecado, de tus pecadotes? El mundo ha ofendido a Dios. Brasil es un país que tiene muchas prácticas que ofenden a Dios. Usted conoce, usted sabe lo que es Brasil, sus carnavales. Carnaval significa carne a Baal. Dios tiene que juzgar tarde o temprano al mundo. Cáncer, cólera, ébola. ¿Cuántas enfermedades hay ahora que existen ahora, hermano? Que son pandemias. Hombre, que ahora tenemos la oportunidad de conocerlas, ahora tenemos la oportunidad de saberlas por la tecnología y sabemos lo que está pasando ya en el mundo. Pero, mire, de todo lo que nos ha guardado Dios. Ahora, ¿tiene usted razón para espantarse? Ninguna. ¿Tiene usted razón para que esto le dé miedo? Ninguna. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal por la que no debo de temer? ¿Cuál? ¿Por qué no debo de tener yo miedo de todo esto? Porque Dios prometió guardarme. Todas estas enfermedades, les dijo Dios a los hebreos, voy a mandar a los egipcios. Pero nada de esto los va a tocar a ustedes si ustedes andan en mis caminos. Se está poniendo de moda la depresión, se está poniendo de moda las enfermedades mentales, esquizofrenias. Ahora los psiquiatras y los psicólogos son los médicos de moda.
son los médicos de moda. ¿Por qué? Porque ellos tienen la fórmula para calmar a las bestias que traemos adentro. Pero escúcheme bien lo que le digo. Ellos nunca van a llegar al problema ni a la raíz de su mal. El único que puede llegar es Dios. Porque son problemas de índole espiritual. Pero si Dios me dice a mí que yo debo de vivir en paz, que yo debo de vivir seguro, yo debo de vivir tranquilo, ¿por qué no le creo a Dios? ¿No decía Pablo, para mí el morir es ganancia? ¿Algún día nos vamos a morir? Sí, algún día nos vamos a morir. ¿Cuál es el problema? Y habrá pestes, ya están, habrá pestes. A veces estos son secuelas de las guerras, de tanta muerte que hay. ¿Qué más dice? Habrá pestes y hambres. ¿Se acuerda usted del movimiento hippie? Por allá por los 60s. Un movimiento que le llaman subcultural, donde su punto máximo fue cuando se reunieron, creo, cerca de 3 millones de jóvenes en un lugar, en una granja en Nueva York llamado Woodstock o Woodstock. Ya no sé inglés, pero ahí ¿sabe qué se predicaba? Amor y paz, el amor es libertad, y comenzaron ahí los jóvenes a fumar marihuana, a tener relaciones sexuales sin protección, porque el amor es libre, y empezaron a vivir como se les diera su gana. Ahí empezaron muchas cosas a desviarse ya en la vida de los hogares. Ok, y habrá pestes, y habrá hambres. Bueno, ¿hará falta que le diga cuánta gente se muere al día en el mundo por no comer? ¿Sabe cuánta gente muere en el mundo por no tener alimentos? Millones. Miles. Muchos niños en África están muriendo de hambre. Países que parecía que nunca iban a padecer hambre están padeciendo. En Estados Unidos ya hay barrios pobres donde la gente está robando para comer. El otro día estaba viendo el video de una mujer que entró a robar leche a una tienda de esas de conveniencia. Entró a robar 2 litros de leche porque no tenía para darle a sus hijos de desayunar. La cámara de video la observó, avisaron al policía que estaba en la puerta y el policía la detuvo. Y cuando el policía le pregunta por qué se robó 2 litros de leche, la mujer le dijo: hace 2 meses perdí mi trabajo y no tengo para darle de comer a mis hijos. Mi esposo nos abandonó. ¿Saben qué hizo el policía? Fue por otros 2 litros de leche y le pagó 4 litros de leche a la mujer y se fue en paz. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Y usted que tiene de comer, usted abre el refrigerador y tiene que ahí el huevito, el jamoncito, los frijolitos. ¿Y cuántos reniegan porque comen carne, porque comen pollo? ¿Cuántos reniegan porque tienen que comer? ¿Y cuánta gente no desearía tener al menos un refrigerador así llenecito como el que usted tiene? Y eso está sucediendo en Estados Unidos. La gente está robando para comer. Para comer, hermanos, para comer. Ya no para otras ondas, ya no, para comer la gente está robando. Pero el gobierno de Estados Unidos prefiere gastar los billones de dólares en armamento antes que distribuir su economía para que la gente no padezca hambre. Pero qué tal, ahí les viene el loco de Donald. Ahí les viene Donald Trump para que se les quite.
Ya ven que ese cuate está re loco, está loco. Está loco ese cuate. Y en las votaciones, ahí la lleva, ¿eh? Ahí va. Ahí va ese cuate. Racismo, discriminación. No, hombre. ¿Cuál es la que sigue? No sé si se alcanza a apreciar bien. Pero dice la palabra de Dios que va a haber terremotos en diferentes lugares. Hace 2 semanas en Cuba llega a temblar, pero hace 2 semanas, en solo 2 días, en Cuba tembló 500 veces. En 2 días, 500 veces tembló ahí. Está temblando en Pakistán, en Indonesia. Acabamos de ver, pues, terremotos en diferentes lugares, donde antes no temblaba, está temblando. Sabemos que hay lugares donde viven en zonas sísmicas, por ejemplo en California, incluso ya sacaron una película que se llamó La Falla de San Andrés, porque son lugares sísmicos. La gente allá pues se está preparando porque saben que cualquier momento les tiembla, como aquí en México, cada ratito nos tiembla. Vivimos en lugares donde las zonas sísmicas pues ya las conocemos, pero está temblando en lugares que antes no temblaba. El temblor en Haití, ¿se acuerdan de ese temblor en Haití? Construcciones viejas, añejas, ¿por qué? Porque ahí nunca temblaba, ahí nunca ocurrían sismos, y el primer sismo fuerte que se presentó, como de 6 grados, mire toda la muerte que causó, toda la destrucción, y son cosas para estar atentos, son señales a las que debemos de estar alertas, señales. Aquí están los 10 terremotos más altos en intensidad de la historia. El primero está de 9.5 en Chile. En Chile, hermanos, no hombre, pobres cuates allá. En Chile está temblando como usted no tiene idea. Pero hubo un temblor de 9.5 en Chile, fue en el año 1960. Hay imágenes en internet y vea, si usted las quiere revisar, qué imágenes tan fuertes. De 9.2 en Alaska, un terremoto de 9.2. Somalia, un 9.1 en el 2004, no hace mucho. ¿Se acuerda usted de ese terremoto? Que después terminó en un tsunami. Si el terremoto no les bastó, todavía les llegó un tsunami que tuvo, miles de muertes. Uno de 9.0 en Kamikaze, 1952. En Japón, uno de 9 grados en el 2011. ¿Se acuerdan de ese temblor en Japón? La planta nuclear de Fukushima, que sigue causando problemas, radiaciones. Un tsunami también ahí llegó y devastó parte de la población. En Chile en el 2010 hubo otro de 8.8 grados. En Ecuador 8.8. En 1965 en Alaska otro de 8.7. En Sumatra 2005 8.6. En el Tíbet de 8.6 en 1950. Esos son los 10 terremotos más grandes registrados en la historia. El de aquí de México de 1985 ni pinta, Imagina, todo lo que causó y ni pinta entre los terremotos más fuertes. Mire la intensidad. Esto, vea los años en los que se dieron. ¿Por qué no hay uno de 1800, del año 1800? ¿Por qué no hay uno del año 1850, 1840? Si había registros en ese entonces. ¿Por qué no hay temblores de esa magnitud o de esas fechas en esta lista? Todos de 1900, ¿cuál es el 1906? Desde los años 1900 para acá, vea la intensidad de los terremotos y en diferentes lugares. Tembló en Argentina no se sabe así de terremotos, tembló en Argentina. En México al día se registran alrededor de 10 temblores que no se sienten, son imperceptibles, temblores de 3.5, de 4 grados. Si usted tiene una aplicación en su teléfono que pueda darle la información de los sismos que hay en el mundo, yo tengo esa aplicación y le da
todos los sismos que se dan en México cada día. Entre 10 y 8 sismos al día hay en México. Claro que no se sienten. En Chiapas, en Tuxtla, en lugares que dices, ¿a poco ahí tiembla? En Guerrero, ya sabe que hay zona sísmica también. Ya están, hermano. Terremotos. ¿Necesita usted evidencias? La palabra terremoto aparece unas 18 veces en la Biblia. En el hebreo la palabra para terremoto es la palabra raash, que significa ondular, conmover, estremecer, intimidar, trastornar, pero la palabra principal para traducir terremoto en el hebreo es la palabra raash, que es ondular, y uno de los movimientos de los terremotos es el movimiento ondulatorio, y el otro es oscilatorio, ¿no? Trepidatorio y entonces uno de los movimientos de los terremotos es ondulado. Está sube, baja, sube, baja. Y en el griego la palabra es seismos, que significa conmoción, ráfaga, tempestad. Es la palabra terremoto en el griego. ¿Está usted preparado para el siguiente terremoto? Cuando Cristo murió en la cruz, cuando expiró, cuando Cristo dijo consumado es, y dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra de Dios que se presentó un gran terremoto ahí. ¿Se acuerda? Las señales de la naturaleza. Cuando Cristo resucita, se vuelve a presentar otro terremoto, ahí mismo, en esa misma área. 2 terremotos en 3 días. Uno cuando Cristo muere y el otro cuando Cristo resucita y se mueve la piedra. Y la palabra de Dios dice que en los tiempos de la tribulación va a haber un terremoto que va a terminar con muchas ciudades en el mundo. Hay gente, hay científicos que están analizando y que creen que es posible que se llegue a presentar un terremoto de más de 10 grados de intensidad. A cómo están ellos registrando sus cosas, a cómo ellos están visualizando las cosas, pues ellos se dedican a eso, ellos creen que no tarda en presentarse un terremoto de 10 grados de intensidad. ¿En dónde? No saben, pero no tarda en pasar. Los terremotos ahora duran más tiempo, ya no son de los 20 segundos ni de los 30 segundos, ya duran hasta 1 minuto, minuto y medio, por eso la devastación tan grande que crean. Yo recuerdo en el sismo del 85, yo todavía estaba en la escuela, bueno, pero los chamacos ahí salimos corriendo, hermano, corriendo. No, hombre, se sentía re feo que se sentía. No, pues luego nos dimos cuenta que no era un temblor, era un terremoto. Y ya sabe, las muchachas luego empezaron a gritar. ¿Por qué gritan? O sea, en vez de alivianar la onda, como que nada más se espantan, luego los gritos. Ya! No, pues te desesperan y vámonos. Y no sabes si te echas a correr para no oírlas o para huir o estar huyendo del terremoto. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Cristo dijo, cuando vean estas cosas, cuando vean, fíjate, cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, prepárate, levanta tu cabeza, erguíos, porque vuestra redención está cerca. No podemos dar ni una fecha de cuándo Cristo viene por la iglesia, pero sí podemos notar que el mundo está gritando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Prepárate, no estés conforme, síguele hablando a tu familia, háblale a tu esposo, háblale a tus hijos, háblale a tus hijas de Dios, háblales de la salvación que hay en Cristo Jesús, porque los tiempos, hermanos, se van haciendo peores. Y cuando Cristo venga por la iglesia,
Hermanos, debemos de estar listos, preparados para irnos con Él. Aquí se va a quedar todo aquel, ¿verdad?, que pensó, todo aquel que creyó que entregarle su vida a Jesús era solamente para ser religiosos, o que pensó que solamente era para llevar una religión. No, nosotros no predicamos religiones. Cristo jamás predicó una religión. Cristo dijo que Él venía para que tuviéramos una relación personal con Él, una relación con el Hijo de Dios. Eso no es religión. Así es que si tú estás viendo cómo se están poniendo las cosas ahora, háblale a tu familia, síguele hablando a tus parientes, a tus seres queridos,ínstalos a escuchar la palabra de Dios. Hace algunos días tuvimos la visita del Pancho I. Hermano, eso va a traer juicio a nuestro país. Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios va a traer juicio a este pueblo por ser tan idólatra. La forma tan incoherente en que la gente adora a ese hombre. Hubo pastores de Morelia que se reunieron con él ahora que vino a México. Fíjese nada más, pastores de Morelia solicitaron una audiencia con el Papa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué pastores que conocen o se supone que conocen la palabra de Dios, por qué pidieron reunirse con el Papa? El otro, Cirilo, ¿te acuerdas de Cirilo? Que tuvo un encuentro con el Papa hace poco ahí en Cuba. Cirilo está invitando allá a los lugares que fue a visitar a que se unan. Él ya también está empezando a hacer su labor de decirle al mundo: vamos a unirnos todos en una sola religión, vamos a ser uno solo. Lo que está haciendo Francisco I, le está diciendo a las religiones, le está diciendo a los líderes religiosos: vamos a unirnos, todos tenemos que ser uno, vamos a vernos como hermanos. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros como cristianos no podemos unirnos a los católicos, a los ortodoxos, a los testigos contra Jehová, a los mormones. Nosotros no podemos unirnos a la mentira. Nosotros debemos de seguir la verdad de Dios. Y mírelos, ahí andan, que están buscando fama, que están buscando esos pastores, ¿qué están buscando? ¿Por qué estar visitando a Francisco? Ahí en el Vaticano constantemente hay reuniones de Francisco con pastores protestantes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cantantes como Alex Campos tienen que estar visitando el Vaticano y cantar ahí, si son cristianos o dicen ser cristianos? ¿Por qué Jesús Adrián Romero le aplaudió que haya ido al Vaticano? ¿Por qué? ¿Por qué Marcos Witt se reúne en congresos con monjas y curas? ¿Por qué? El mundo cristiano tiene que estar atento a todo lo que está pasando allá afuera. Y hermanos, están poniendo las cosas difíciles. Pero vuelvo a repetir, ¿difíciles para quién? ¿Para quién? ¿Nos apuntamos nosotros? No. Que se apunten los incrédulos, los impíos, que se apunten aquellos que no obedecen las palabras de Dios. Pero si usted obedece la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No dice Dios que Él nos va a cuidar? ¿Que Él es nuestro escudo, nuestra torre fuerte? ¿No dice que Él peleará por nosotros? Por eso, hermano, no se aleje de Dios, no se suelte de la mano de Dios. Si nosotros andamos con Dios, estamos seguros, estamos protegidos. Suéltate, abandona a Dios, abandona la palabra de Dios, abandona la oración. Deja de predicarle a las personas y vas a ver lo que va a suceder. Tenemos que apresurarnos a predicar la palabra de Dios. Yo les he estado hablando a algunos compañeros de trabajo de todo esto. ¿Y sabe qué me resulta curioso? Bueno, por llamarlo así, que ellos se den cuenta que no es normal lo que está pasando. Uno de ellos me prestó la película
que les platiqué, que habla acerca del rapto. Uno de ellos, que no conocen de la Biblia, ellos están preocupados por lo que está pasando en el mundo. Ellos quieren explicaciones, ellos quieren que alguien les diga por qué está pasando lo que está pasando. Y tú, cristiano, que me escuchas, ¿qué estás haciendo? ¿Escondido en tu casa? ¿Escondido ahí en tu recámara? ¿Ya no le hablas a nadie de Cristo? ¿No le hablas a tus vecinos de Cristo? ¿No le hablas a los del trabajo de Cristo? ¿En tu escuela a quién les has hablado? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? Desde que conoces a Dios, ¿a cuántos has llevado a los pies de Jesús? ¿A cuántos? Si tan solo pudieras ganar un alma para Cristo, ¿cuántos estuviéramos aquí? Pero no tienes por qué conformarte con que tú ya eres salvo. ¿Y tu familia qué? ¿Tus amigos, tus compañeros qué? ¿Tú te vas conforme y que los demás se queden? ¿No te atreves a hablarle a tu familia porque te da miedo? ¿Porque te da temor? Si Cristo dijo que no tengas miedo de hablarles, porque Él va a poner en tu boca las palabras que sean necesarias para hablarles. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te refugias? Si los cristianos estamos llamados a salir fuera, a ir a predicar el evangelio a toda criatura, estamos llamados a eso. Pero no, los milagros para los cristianos es lo primero. Echar fuera demonios, hacer esto, hacer aquello, a eso no nos ha llamado Dios solamente. Dios nos llamó a ir a predicarle a la gente allá afuera, a los idólatras, a los ateos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos, a todo el mundo. Cristo mandó a los cristianos a que les hablaran. Ay, pero no les quiero hablar porque qué tal si me comen. Es que yo no sé mucho de la Biblia. Por favor, hermano. Tú tienes que hablar de Cristo, tú tienes que hablar del Señor, tú tienes que armarte de ese valor que el Espíritu Santo le da a los creyentes. Si es que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Para eso nos llamó Cristo. No para que nos escondiéramos del mundo, ni tampoco para que te hagas como los del mundo. ¿O será que tú no les hablas del evangelio para que no te tilden de hipócrita? Porque saben lo que platicas, saben cómo hablas, saben cómo te expresas, saben cómo te llevas con la gente, tus bromas con la gente del mundo, porque sabes cómo son tus bromas que tú haces con ellos, cómo te diviertes con ellos. Y el día que tú les quieras hablar de Cristo te van a decir, no, pues tú eres un hipócrita entonces. Por eso no te atreves a hablar de la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a vivir en santidad. Estés donde estés en tu casa, estés en tu trabajo, estés en tu escuela, en todos lados debes de ser la misma persona. No te puedes estar cambiando de disfraz. Tu disfraz para ir a la iglesia, tu disfraz para ir al colegio, tu disfraz para ir al trabajo, tu disfraz que usas en el hogar. ¿Quién verdaderamente eres tú? ¿Qué clase de persona eres en realidad? Si en todos los lugares debemos de ser la misma persona, personas íntegras que aman a Dios, que sirven a Dios. Tú no puedes tener un vocabulario aquí y un vocabulario ahí en tu casa. Tú no puedes manejar un vocabulario diferente al que manejas en tu trabajo. En todos lados debes de ser la misma persona. Por eso el mundo está como está, porque los cristianos no están haciendo su tarea, no están haciendo su labor. Estás lleno de cosas, de actividades desde en la mañana hasta en la noche y no te da tiempo ni para orar. No te da tiempo de doblar tus rodillas, no te da tiempo de meditar la palabra de Dios. Te encierras tanto en tus afanes del día, de tu materialismo, de conseguir más dinero y de estar viendo la forma de enriquecerte. ¿Y qué le dejas a Dios? ¿Qué le estás dejando a la palabra de Dios? Por eso cuando vienen las broncas, cuando vienen los problemas, no sabes qué hacer, no sabes qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque te sientes lejos de Dios.
Y a mí me da gracia, me da risa esa gente que no lee la palabra, que no ora, pero cuando vienen las broncas, son los que más oran. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía otra imagen, hoy es la última. Así es que, hermano, mire, Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento Él viene. ¿Tendrá motivos para no venir hoy? Hoy puede venir. Pero la pregunta no es si Cristo viene hoy. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿te vas o te quedas? Sé sincero. Sincérate, ¿te vas o te quedas? Si te vas, gracias a Dios. Si te quedas, al menos tienes la Biblia, tienes la palabra de Dios y ahí vas a tener que leerla aunque no quieras para saber qué es lo que tienes que hacer en los tiempos de la gran tribulación. Ahí muchos se van a volver lectores de la Biblia, ahí muchos se van a volver hombres y mujeres de oración, ahí en los tiempos de la tribulación van a dejar su pecado. Ahí es donde de veras se van a querer consagrar, porque mientras tuvieron la oportunidad, no lo hicieron. Pero cuando vengan las cosas terribles que van a venir al mundo, ahí va a haber cuántos cristianos van a empezar a salir. Y ahora va a ser a su propia de su costa vida, a costa de su propia vida. Ahí que tengan que entregar su cabeza, porque dice la palabra de Dios que no se dejen sellar con el 666. Te tienes que esconder, tienes que huir, tienes que ver la forma en la que vas a tener que comprar alimentos para poderte sostener. Dale gracias a Dios que vas a tener al menos la Biblia ahí y que tú tengas que seguir las cosas que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a... Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos permites conocer y saber las cosas que están escritas en este libro, Santo Dios. Gracias porque tú nos adviertes de las cosas que van a suceder pronto. Pero también nos adviertes que en los últimos tiempos va a haber tiempos de apostasía, de tibieza espiritual. Y no nos debe de extrañar, Señor, si comenzamos a ver esto. Va a terminar la fe, va a acabar la fe de los hombres. Los hombres no te van a querer seguir, Señor. Van a querer seguir sus pensamientos, sus filosofías. El ateísmo está creciendo, el ateísmo está resurgiendo. El ateísmo, Señor, está dándose nuevamente a conocer. Se está enseñando que todos venimos de un accidente. Nos enseña que venimos de un creador. Las escuelas aborrecen esta enseñanza. Pero gracias por tu palabra, porque ahí nos damos cuenta de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Preguntas que el mundo se hace, que la ciencia quiere responder. Preguntas, Señor, que los filósofos, que los gurús, que los falsos profetas tratan de dar. Nadie nos puede decir de dónde venimos más que tú, Señor. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Pregúntenme a mí por lo porvenir, dice Jehová. Así es de que, Señor, gracias por esa seguridad que tú nos das de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo. Señor, qué es lo que ahora tenemos que hacer como iglesia, y entregarnos a la oración, y entregarnos a la palabra de Dios, y entregarnos, Señor, a servirte y adorarte, entregarnos a la predicación de la palabra de Dios. Ya no es tiempo, Señor, de meternos y encerrarnos en nuestras casas, en nuestros hogares. Es tiempo de salir y de predicar la palabra de Dios, de leerla para saber, Señor, contestar para aquellos que pidan, Señor, razones de lo que está sucediendo, y nosotros con la palabra de Dios podamos decirle al mundo que Cristo viene por su iglesia, que van a venir tiempos difíciles para este mundo. Pero los cristianos, Señor, te agradecemos porque sabemos que no vamos a pasar nada de esto, Señor, que dice tu palabra. Nosotros vamos a estar en una fiesta
vamos a estar gozándonos, alegrándonos, porque vamos a estar con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Rey, con el Señor que dio su vida por nosotros. Ahí vamos a estar con Él, Señor, en la fiesta, en la gloria eterna. Así es que ayúdanos, Señor, mientras estamos aquí en esta tierra. Aquí estamos, Señor, dentro de este cuerpo que se enferma, se corrompe, este cuerpo que envejece, pero que por dentro tenemos que irnos renovando cada día. Señor, gracias porque tenemos que hacer firme nuestra vocación, firme nuestra elección. Tenemos que amarrarnos, Señor, los cinturones y fajarnos y decir, desde ahora comienzo mi verdadera vida con Cristo, con mi Señor. Tómanos en tus manos, Dios. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Sánalos de sus enfermedades. Sánalos, Dios, de sus dolencias. Tú las llevaste en la cruz, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Traigas paz a nuestra mente. Que nos llenes del amor de Cristo, el amor de Dios. Que no haya pensamiento, Señor, que nos turbe. Que no haya pensamiento, Señor, que nos desestabilice, sino que podamos, Señor, tener tu pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón. Para gloria de Dios te lo pido, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, casa de Dios. Te ruego, Señor, que sigas trayendo a este pueblo, Señor, por esos pastos verdes, por esas sendas, Señor, que nos dice tu bendita palabra de Dios. En tus benditas manos, Señor, nos ponemos para gloria de tu santo nombre. Amén. Y ahora, Señor, que